Buenas tardes. La primer NIA que vamos a ver es la NIA 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Entonces, siempre que se realiza una auditoría, se van a encontrar, o comúnmente se van a encontrar incorrecciones. Estas incorrecciones el auditor tiene que irles registrando. Cuando él las registra, él va a determinar cuáles de estas incorrecciones son insignificativas o cuáles sí van a presentar un error material. Cuando el auditor realiza una auditoría, al aplicar la NIA 450, tiene el objetivo de el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y, en su caso, el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. ¿Qué nos quiere decir esto? Incorrecciones son todos aquellos errores que el auditor vaya a encontrar en los estados financieros y que él va a encontrar, de acuerdo a la muestra que él seleccionó, él va a identificar cuáles errores encontró. Incorrecciones no corregidas, bueno, más adelante vamos a ver también esas definiciones. Incorrecciones no corregidas son las que él identificó y que aún no han sido corregidas, porque recordemos que él mientras realiza la auditoría, él puede comunicarle a la administración o al ente encargado que existen esas correcciones. Si la administración, que existen esos errores o incorrecciones, entonces la administración puede corregirlas. Acá están las definiciones que les decía anteriormente de qué es incorrección e incorrecciones no corregidas. Incorrección dice que es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto a una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerida respecto a dicha partida de conformidad en el marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o a fraudes. ¿Qué nos quiere decir esto? Por cantidad, una incorrección por cantidad puede ser que al registrar yo alguna información contable tenía que registrar un activo, puede ser que compré una computadora en 1.000.000 de colones y me equivoqué y escribí 100.000 colones. No me percaté y ese error va a ser que en la información contable al realizar los estados financieros esté dando una información errónea. Probablemente este tipo de error fue un error, como lo estoy diciendo, no un fraude, pero ya esto es una incorrección por clasificación. Entonces vamos a seguir con la misma computadora. Yo clasifiqué la computadora como un inventario y la computadora correspondía a un activo de la empresa. Entonces ahí es otro error, no es un fraude, pero yo me equivoqué a la hora de clasificar ese activo. Lo clasifiqué como inventario y no como un activo que era para la empresa. Incorrecciones no corregidas. Dice que las incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la auditoría y que no han sido corregidas. ¿Qué nos quiere decir esto? Son esos mismos errores, pero que la empresa aún no las ha corregido. Entonces una incorrección es como lo que dije ahorita, que clasificamos mal la computadora, era parte del activo y la clasificamos como un inventario, o que nos equivocamos al registrar el valor de algún activo. Son algunos ejemplos y que la empresa aún no los ha corregido. El error sigue persistiendo en esos estados financieros. Conforme va avanzando la auditoría, se van a ir encontrando errores o incorrecciones. Estas incorrecciones el auditor deberá irlas acumulando, las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto las que son claramente insignificantes. ¿Cómo vamos a determinar cuáles son insignificantes? Esto el auditor lo determinó, el monto que va a utilizar para saber cuáles van a ser insignificantes. Al iniciar la auditoría, él va a decir qué monto va a ser, a partir de qué monto va a ser insignificante. Entonces, si la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, dicen que a partir de 20.000 colones son, a partir de 20.000 colones son significantes esos errores, entonces estas incorrecciones, las que sean menores a 20.000 colones, no se van a incluir en esta acumulación de incorrecciones. Pero hay que tener cuidado en esa parte, más adelante lo vemos, porque al final
Si empezamos a sumar todas esas incorrecciones menores a 20.000 colones y da un monto elevado, entonces el auditor también tiene que tener cuidado en esa parte. ¿Verdad? Con el recelo que ya tiene el auditor, si existen muchas incorrecciones insignificativas, el auditor va a determinar si es necesario revisar la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría cuando pasan estas dos acciones. La naturaleza de las incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que se produjeron indica que pueden existir otras incorrecciones que, sumadas a las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, podrían ser materiales. Y la siguiente dice: la suma de incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría se aproxima a la cifra importante relativa determinada de conformidad con la NIA 320. Entonces vamos a ver esa parte. Sigamos con el ejemplo de los activos. Donde llevan el auxiliar de los activos en la empresa, se equivocaron en el Excel y ocultaron una línea. Entonces, todos esos datos se ocultaron y no sumaron al final del monto de la depreciación. Entonces, afectó todos los activos que la empresa tenía. Al afectarse todo eso, el auditor llega y selecciona la muestra de activos, seleccionó 15 y en los 15 él ve el mismo error. Él se percata del mismo error. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si tenían 300 activos, en los 300 activos persiste el error. Entonces aquí el auditor dice: no, yo ocupo que la empresa o la organización corrija todos estos errores. ¿Ves que donde dice que las circunstancias en las que se produjeron indican que pueden existir otras incorrecciones? Entonces por ahí va el asunto. La empresa registra mal las cuentas por cobrar. Entonces el auditor revisa 5 cuentas por cobrar y observa que están mal registradas. Eso quiere decir que probablemente todas las cuentas por cobrar tengan el mismo error. Entonces ahí es donde el auditor tiene que analizar o determinar si es necesario revisar la estrategia global de la auditoría y el plan de auditoría. El segundo dice que es la suma, bueno, ya lo había leído, lo voy a repetir: la suma de las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría se aproxima a la cifra importante relativa. Era lo que les hablaba ahorita, ¿verdad? Si por ser los errores todos menores a 20.000, ya sabemos que son insignificantes, pero si el auditor lleva el control y lo suma, ves que ya es un monto considerable. Entonces aquí es donde el auditor tiene que definir la estrategia global que él está aplicando en esta auditoría. Si la modifica, habla con la administración o qué es lo que él considera más apropiado de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento o a la situación de esa empresa en el momento. Comunicación y corrección de las incorrecciones. Dice que el auditor comunicará oportunamente al nivel adecuado a la dirección todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. El auditor solicitará a la dirección que corrija dichas incorrecciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo no puedo irle a decir, yo como auditora no puedo comunicarle al contador o al gerente administrativo que corrija esos errores. Yo tengo que determinar primero cuál es la persona más adecuada o adecuada para decirle cuál es el listado de las incorrecciones acumuladas que yo encontré en esta auditoría. ¿Y cómo me doy cuenta qué persona es? Cuando hicimos la contratación en esta empresa, cuando hicimos el contrato, se determinó cuál era la persona a la que yo se lo iba a comunicar. Porque hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si a mí la que me contrató fue la junta directiva, porque tiene sospechas del gerente general, entonces ellos probablemente a mí me van a decir que tengo que hablar es con la junta directiva o con alguna persona que ellos hayan dejado a cargo, porque probablemente esa junta directiva no quiere que el gerente general se dé cuenta de los errores o las incorrecciones que ellos hayan encontrado. Entonces, cuando voy a comunicar los errores o las incorrecciones que yo encontré en auditoría, tengo que
reconocer, buscar en el contrato, saber cuál fue la persona que quedó notificada, que es a la que yo le voy a notificar, para la redundancia, los incorrecciones o errores encontrados. Mi persona como auditor también tiene derecho a pedir las manifestaciones por escrito. Dice que el auditor solicitará la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas relativas a si considera que los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, individualmente o de forma agregada, para los estados financieros en su conjunto. Un resumen de dichas partidas se incluirá en las manifestaciones escritas o se adjuntará en ella. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo como auditor entonces comuniqué ya, como dijimos anteriormente, los errores o las incorrecciones que encontré. Se las comunico a la persona encargada, pero la empresa toma la decisión de no realizar ninguna corrección. Yo como auditor tengo que formar mi opinión cuando vaya a hacer el dictamen de auditoría. Entonces necesito que ellos me den a mí por escrito porque ellos se rehúsan o porque ellos consideran que estas incorrecciones no son inmateriales. Dice que ya sea individualmente o de forma agregada. Entonces ellos me lo tienen que dar a mí por escrito porque ellos consideran que estas incorrecciones no es necesario corregirlas. En los papeles de trabajo de auditoría, el auditor deberá incluir el importe por debajo de los cuales las incorrecciones se consideran claramente insignificantes, todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de las auditorías y si han sido corregidas, la conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada y la base de dicha conclusión. Esta documentación, ¿verdad?, es siempre el respaldo de que el auditor realizó dicha auditoría. Entonces, aquí se debe determinar o debe quedar registrado en los papeles de trabajo el monto que se utilizó, el importe que se utilizó para considerar que las incorrecciones se consideraban claramente insignificantes, todas las incorrecciones que él encontró, ya sean significativas o no insignificativas, siempre deben de quedar registradas cuáles fueron y si han sido corregidas. Entonces, es indiferente si la empresa las corrige, yo siempre tengo que dejar en mis papeles de trabajo esas incorrecciones. Siempre se deben de registrar, siempre para el auditor debe tener ese auxiliar ahí de las transacciones que fueron corregidas. Y a partir de ahí, el auditor va a tomar su conclusión, va a ir formando su opinión sobre esos estados financieros. Aquí encontramos algunos ejemplos de incorrecciones. Dice que una inexactitud al corregir o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Al recoger los datos nos equivocamos algo al digitar o al procesar esa información, ya sea cuando registramos los asientos o podría ser que una empresa no tenga los sistemas contables más adecuados y utilice Excel. Entonces a la hora de pasar los datos se equivocaron a la hora de pasarlos para obtener los estados financieros o cuando hicieron el asiento. Una omisión de una cantidad o de una información a revelar. Omitieron registrar un préstamo o no se le comunicó que dicha transacción se dio, por tanto no se registró. El tercero dice una estimación contable incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación claramente errónea de ellos. Vamos a ver, en contabilidad, cuando hubieron casos, ¿verdad? Siempre hay que analizar bien cada transacción. Muchas veces no es las transacciones comunes que la empresa realiza y llega una transacción diferente y el contador la analiza y la registra de esa forma, pero no la analizó de la forma correcta, cometió un error, entonces a la hora de registrarla, por tanto, nos va a llevar a que exista una incorrección. Juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonables o la selección y aplicación de políticas contables que el contador considera inadecuadas.
Eso quiere decir que muchas veces muchas empresas contratan a un nuevo contador, el contador que estaba anteriormente le dice esto aquí se hace así, el contador lo sigue haciendo así, pero no existen o no buscan en cuál de las normas eh, indica cómo se debe registrar, simplemente se hace porque el anterior contador le dijo que se hacía así, por costumbre, por decirlo así, se sigue registrando así. Entonces, cuando el auditor llega y hace una auditoría, se percata que la forma en que esa empresa aplica esa política contable no es la adecuada. O tal vez sí buscaron la política contable, la norma, pero no la interpretaron de la forma correcta. El caso 1 dice que la empresa Never S.A. considera su periodo contable el 31 de diciembre. Perdón, cierra su periodo contable el 31 de diciembre de 2020. El contador prepara los estados financieros y los presenta el 15 de enero del 2021. Este desconoce que el gerente financiero, en conjunto con el gerente empresarial, solicitaron un préstamo al Banco Delfín por un monto de 350 millones. El monto fue dado en un cheque desembolsable en un año. Este préstamo fue aprobado el 31 de diciembre del 2020. Por tanto, no ha sido registrado contablemente. La Junta Administrativa de la empresa me contrata para realizar la auditoría. Al mantener una conversación social con el gerente financiero, me entero de dicho préstamo, por lo que me percato que contablemente no aparece registrado dicha transacción. Entonces acá vienen las preguntas. Dice, ¿considera usted que el control interno en las obligaciones respecto a los pasivos, recuerden que los pasivos es todo aquello que la empresa debe, entonces estamos hablando de ese préstamo, se están aplicando de la forma correcta, justifiques tu respuesta. Entonces ahí tienen que analizar, ¿verdad? Recordemos que control interno, por ahí va también eso en el diagnóstico. El control interno es todas aquellas políticas que la empresa o la administración, la junta directiva establezca con el fin de mantener una sana aplicación de las transacciones dentro de la empresa. Entonces dice, ¿considera usted que el control interno en las obligaciones respecto a los pasivos o respecto a ese préstamo se aplicaron de la forma correcta? Entonces ahí ustedes van a analizar eso, ¿verdad? Y van a responder. Tienen que justificar ahí la respuesta. La 2 dice, ¿considera usted que este error es un error material o claramente insignificante? Justifique su respuesta. Entonces ahí analizar, ¿verdad? Si ese error de 350 millones es un error material, perdón, o insignificante. Ustedes lo van a analizar de acuerdo a los criterios que ustedes tengan. No necesariamente todos tengan que decir que es un error insignificante o un error material. Por eso les puse justifique, porque podrían ser las dos respuestas. Entonces, ahí quiero ver el criterio de ustedes. El tercero dice, como auditor, usted le diría al contador o al gerente financiero que corrija dicha incorrección o a cuál nivel se lo comunica. Entonces, por ahí también en la presentación hablábamos algo sobre eso. Entonces, ese es el caso 1. El caso 2 dice, la empresa del PES S.A. será auditada por su persona, la cual tiene su giro económico dedicado a las obras de la construcción. Durante el ejercicio de auditoría, ha alquilado a una entidad equipo pesado. El precio al contado de la máquina, el valor razonable es de 450 millones de colones. Las características del contrato son la fecha del inicio, el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Se alquilaron la maquinaria un año completo. Conceptos que se incluyen en la cuota semestral, quiere decir que cada 6 meses la empresa, el PCSA, le va a pagar a la otra empresa por el alquiler de este equipo. Dice que un seguro semestral de accidentes por 8 millones y el alquiler semestral de la maquinaria por 30 millones para un total de la cuota cada 6 meses de 38 millones. También nos indican que el auditor encontró que la vida útil de esa maquinaria es de 20 años y que no realizaron ninguna opción de compra.
La empresa está contabilizando durante este ejercicio, que es el ejercicio que vamos a auditar, este contrato como un activo fijo, registrando la depreciación respectiva del activo. Ahora sí, vienen 3 preguntitas. Dice, ¿qué opina sobre la correcta contabilización que ha hecho la compañía desde el punto de vista de auditoría? La 2. ¿Existe alguna incorrección en este caso? De haber alguna incorrección, ¿considera usted que este error es material o claramente insignificante? Entonces, verá que están esas 3 preguntitas. Tenemos que analizar si esa transacción la empresa la está registrando correctamente. Entonces, por esta semana lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sería entonces tratar de leerse la NIA 450, este videito, y va otro videito más complementario, y tienen que responder estos casos. Son 2 casos, ¿verdad? Cada uno con sus preguntas, que lo descargan de la plataforma, ahí están en Word, los pueden editar ahí mismo y los vuelven a subir a la plataforma. Entonces, por el momento eso sería